Buenas tardes para todos. Por ser el último encuentro vamos a hacer por medio de una grabación, así también pueden acceder más gente a mirar este último encuentro. Mi idea es grabar 4 videos, dedicarle un video a cada libro, que nos quedaban 4 libros de los auténticos de San Pablo, que sería el libro de Gálatas, libro de Filipenses, primera de Tesalonicenses y el libro de Filemón, la carta a Filemón, digamos. Esas 4. Bueno, como todo encuentro, empezamos con una pequeña oración y vamos a adentrarnos en lo que es el libro de la carta a los Gálatas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día, por este encuentro, que seguramente van a estar mirando. Pedimos que nos envíes, Espíritu Santo, que nos ilumines y que nos ayude a buscar, a escudriñar una vez más en lo que es tu palabra, que siempre está viva y eficaz. Te damos gracias por este tiempo en que estuvimos transcurriendo sobre el Nuevo Testamento. Te damos gracias por todos aquellos que estuvieron perseverando y por aquellos que no también. Te pedimos que en este fin de año, que el Señor realmente pueda nacer en cada uno de los corazones y que podamos ser testigos, ¿no?, de este Dios que está vivo y presente en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y vamos a tratar de terminar esta oración justamente una cita de Gálatas que vamos a empezar en breve a explicar. Así que justamente quería tomar por parte de la oración el saludo que hace Pablo a la comunidad de Galacia. Así que bueno, dice Pablo, apóstol, no de parte de hombre, ni por mediación de hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo. Saludamos a la iglesia de Galacia. Que llegue a ustedes la gracia y la paz que procede de Dios Padre y del Señor Jesucristo, que entregó por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso, conforme a la voluntad de Dios, nuestro Padre, a quien sea la gloria para siempre. Amén. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como dije, este primer video se lo dedicamos a la carta a los Gálatas, y podemos decir que la carta a los Gálatas constituye como la carta a los Romanos una presentación, digamos, sistemática del Evangelio Paulino, ¿no? Es la carta mejor terminada, podemos decir, que tiene los conceptos bien claros, los conceptos más profundos teológicos que maneja Pablo ya. Podemos decir que es un pensamiento maduro ya, ¿no? Esta carta a los Gálatas, ¿no?, donde aparece justamente estos temas, aunque plantea él también justamente en primera y segunda de Corintios y en la carta a los Romanos, que son las cartas más profundas. Por ejemplo, el Evangelio de la justicia de Dios, ¿no?, que aparece la justificación por la fe, ¿no? Todos estos temas va a ir apareciendo en lo que es la carta a los Gálatas, ¿no? El itinerario, digamos, que maneja en Gálatas es bastante claro, ¿no? Una revelación que el crucificado ha sido mostrado por Dios y al apóstol como un hijo, digamos, ¿no? En este sentido, ¿no?, él determina, digamos, con una ruptura apocalíptica de la historia, digamos, que pone fin al reino de la ley, ¿no? E inaugura un nuevo tiempo, en este sentido, el tiempo del Espíritu, va a decir San Pablo, ¿no? ¿Qué podemos ver? Cómo está estructurado, ¿no? La estructura de Gálatas, digamos, como se ha propuesto clásicamente, distingue, digamos, 3 partes principales, ¿no? Esas 3 partes, la primera parte es autobiográfica, histórica, que abarcaría desde el capítulo 1
hasta el 2, el capítulo 2 hasta el versículo 21, ¿no? Y la segunda es la parte medular, si digamos, de la carta, que entraría en la parte teológica y doctrinal, ¿no? Que iría justamente desde el capítulo 3, versículo 1, hasta el 4, versículo 21, ¿no? Y la tercera es más la parte ética, podemos ver, ¿no? La parte ética que va del 5, versículo 1, hasta el 6, 18, ¿no? Y esta división práctica, digamos, no, quizás como estamos tratando de dividir en partes, quizás no se ve la unidad fundamental, digamos, en su conjunto de la carta, si lo hacemos así, ¿no? Él se va a presentar como Pablo, que no es un apóstol en nombre de los hombres, sino es un hombre, ni por un hombre, ¿no? No es designado ni por ningún hombre, va a decir, sino es que Dios es el que lo presenta como apóstol, ¿no? El que hizo pasar a Jesucristo de la muerte a la vida, ¿no? Por eso él se presenta como un apóstol elegido también, ¿no? Por medio de Jesucristo. Y en esto se ve muy claro, ¿no? En la carta a los Gálatas. Podemos ver la estructura general de cómo está compuesto. Siempre arranca con el saludo, ese que leímos en la oración, ¿no? El objeto de la carta, la distinción necesaria, digamos, entre el Evangelio y lo que no es el Evangelio, ¿no? Hace esa distinción San Pablo. Después la tesis de la carta, el Evangelio Paulino, que es el Evangelio de Dios, cómo presenta a él su carta, digamos, ¿no? Y ya desde el versículo 13 entraría la primera parte, justamente Pablo, apóstol del Evangelio de Dios para las naciones, ¿no? Que iría desde el capítulo 1, versículo 13, hasta el 2, versículo 21, digamos, ¿no? Entonces entraría la vida pasada de Pablo en el judaísmo, ¿no? La vocación del apóstol a los paganos, la primera visita a Jerusalén, ¿no? La alegría de las iglesias de Judea ante el éxito de la misión paulina. Entonces la segunda visita a Jerusalén, el conflicto y el discurso de Pablo en Antioquía y las consecuencias y la verdad del Evangelio, ¿no? Toda esta en la primera parte. En la segunda, que es la llamada de la libertad, morir y vivir con Jesucristo, ¿no? Que iría desde el capítulo 3, versículo 1, hasta el 5, versículo 12, ¿no? Capítulo 5, versículo 12. Y la última parte sería la existencia del Espíritu en el tiempo nuevo, digamos, ¿no? Que iría desde el capítulo 5, versículo 13, hasta el capítulo 6, versículo 10, ¿no? Esa transición, libertad de existencia bajo el poder de la carne, el amor mutuo, ¿no? Los cristianos tienen que vivir en el Espíritu, los cristianos que viven en el Espíritu tienen que amarse los unos a los otros, y el horizonte escatológico de la decisión de los Gálatas, digamos, ¿no? Escatológico siempre decimos que es el final de los tiempos, estamos hablando, ¿no? Y después está el que se cree que es un agregado también en la parte de Gálatas, es el post-scriptum, autógrafo, dice, que sería la nueva creación, que iría desde el versículo 11, el último capítulo, hasta el versículo 18, digamos, del 11 al 18, el capítulo 6. Así que, bueno, así está estructurado, digamos, ¿no? La carta. Tiene 6 capítulos. Bueno, podemos decir que la unidad e integridad de la carta, ¿no? Que Gálatas se presenta como una carta circular del apóstol, digamos, único firmante de la epístola a la iglesia de Galacia, ¿no? Las tradiciones, aparecen algunas tradiciones prepaulinas, ¿no? Que podemos verlo en el capítulo 1 del 4 al 5, ¿no? O también en el Gálatas 3:28, ¿no? Que quizás estos escritos no sean bien propios de la teología paulina, pero que él también las incorpora en la carta, ¿no? Por eso se le dicen prepaulinas, ¿no? Después vemos la ocasión de la carta, de por qué contexto, en qué motivo fue que el que lo emocionó a San Pablo a escribir, ¿no? La ocasión de la carta. Dice, la iglesia de Galacia fueron fundados, digamos, por la predicación paulina. Esto aparece en el Gálatas 4:12, ¿no? Y en el 14 también se habla. Naturalmente, Gálatas en 4:13 no significa que el apóstol tuvo que desviarse de improviso hacia Galacia debido a una enfermedad, sino que más bien que el poder del Evangelio, digamos, se manifestó en Galacia como en Corintio también. Así que los miembros de esta iglesia eran paganos que no conocieron a Dios, y judíos y cristianos antes de su conversión, digamos, ¿no?
No sé, imposible saber si Pablo les hizo una segunda visita antes de la carta, ¿no? Hay una hipótesis si él hizo una segunda visita antes de visitarlo, antes de escribirle esta carta, digamos, ¿no? Los destinatarios, ¿no? La dificultad, digamos, se presenta a la identificación precisa, digamos, de los destinatarios de la carta, porque se debe al hecho que Galacia designa en tiempos de Pablo dos áreas geográficas. O sea, había dos Galacias en tiempo de Pablo y no se sabe bien a qué Galacia escribió San Pablo, ¿no? Aparece lo que es Galacia en un primer lugar, una región cuyo nombre derivan de origen celta de sus habitantes, pero que esta región cuyo centro era Asira, hoy es Áncara, digamos, este lugar se llama, ¿no? Y que se extiende desde las mesetas de la Anatolia al Mar Negro, que dio su origen a una provincia romana que incluía varias regiones de hipótesis, digamos, de Galacia del norte. Y se entiende que los destinatarios de Gálatas fueron los gálatas de la región de Galacia. Se habla de la hipótesis de una Galacia del sur también, ¿no? Hay una Galacia del norte y una Galacia del sur. Esto no estuvo en discusión mucho tiempo, pero como la Biblia se fue estudiando más en profundidad en estos últimos siglos y se fueron descubriendo que también había otra Galacia en tiempos de Pablo. Así que queda, digamos, la hipótesis que no se sabe bien a qué Galacia fue que escribió San Pablo también, ¿no? Galacia y los Gálatas, ¿no? Podemos decir que Galacia es una región que rodea la cuenca del río Jalis entre Capadocia y el Ponto. Comprendía, entre otras, las ciudades de Ancira, Ankara hoy en día. Fue ocupada en el año 277 a.C. por 3 tribus galas, ¿no? Las tribus galas justamente ocuparon, por eso viene el nombre de Galacia, ¿no? Los galos es una tribu antigua, ¿no? De ahí viene también la palabra Galicia, ¿no? Porque ahí también en la parte de España, justamente también estas tribus se instalaron. Pero esta zona de Galacia no es la misma Galicia que conocemos, ¿no? Es los Hechos de los Apóstoles mencionan 2 viajes de Pablo a través de esta región de Gálata, digamos, ¿no? Aparece en Hechos 16, 6 y en 18, 23 también, ¿no? Y desde la antigüedad patrística, ¿no? De los padres de la iglesia, digamos, hasta el siglo XVII, la identificación con Galacia, que aparece en Gálatas 1.2 y los Gálatas de Gálatas 3.1, con la región Gálata y sus habitantes, no planteó ninguna duda. Esto es lo que yo decía, ¿no? Hasta el siglo XVII esto nunca quedó en duda. Estaba confirmado en lo que aparece en Gálatas 1.2, ¿no? Esa región vendría a ser. Parece los adversarios gnósticos. El gnosticismo era en la época de los cristianos, ¿no? Aquellos que por ahí creían en Dios, pero que ellos decían que solamente se podían conocer a Dios a través de la razón, ¿no? Era una fe bastante errada que después se convirtió en herejía, ¿no? Así que la iglesia también, cuando ya esté bien formada y conformada, digamos, va a también empezar a combatir estas herejías. Pero como en los primeros siglos también estaban mezclados también entre los cristianos estos tipos de creencias, ¿no? La necesidad, digamos, de un doble frente desaparece y se presupone que los misioneros, que son judeocristianos, no son conservadores, sino son judeocristianos de tendencias gnósticas que están interesados, digamos, a reintroducir tanto la circuncisión como los calendarios de tipo astrológico, ¿no? Querían introducir los calendarios de tipo astrológico, ¿no? Que aparece en Gálatas 4:8 al 11. Ahora viene el concepto de los elementos del mundo. En 4.3.9 indica simplemente el fuego, el aire y la tierra y el agua como elementos constitutivos de la naturaleza creada. En consecuencia, digamos, ¿no? En el 4.8 al 11 que aparece esto, ¿no? Así que también Pablo tuvo que luchar también con estos gnósticos, digamos, en su carta a los Gálatas. Lugar y fecha de composición, ¿no? Pablo menciona la colecta en Gálatas 2.10, ¿no? Ahora bien, en 1 Corintios 16.1 también informa a los corintios que Pablo ha dado instrucciones sobre este tema a las iglesias de Galacia, ¿no? En la segunda parte dice la formulación de Gálatas 4.13 es ambivalente, de modo que es imposible decidir si Pablo ha viajado 1 o 2 veces a Galacia antes de escribir la carta. Por tanto, la fecha probable de esta visita única o de estas dos varía según se opte la hipótesis de Galacia Sur o por la hipótesis de Galacia del Norte.
¿no? El tiempo de la fecha de composición, digamos, va a variar si realmente Pablo escribió a Galacia del Sur o escribió a Galacia del Norte, ¿no? Porque el lugar, obviamente que uno le quedaba más cerca y otro más lejos, ¿no? Y por el recorrido de los viajes que hizo San Pablo, más o menos se saca la fecha en qué tiempo pudo haber escrito, ¿no? Pero al no saberse bien qué Galacia era, también se complica la fecha. El único término, digamos, absoluto del relato de Gálatas 2, del 1 al 21, la carta solo puede ser escrita después del segundo encuentro de Jerusalén, dice, ¿no? Y después del incidente de Antioquía, ¿no? Así que después del segundo encuentro que tuvo San Pablo en Jerusalén, seguramente escribió esta carta. Gálatas, lo que se considera, ¿no?, que es una carta tardía, es considerada como la primera o como la última de las cartas de la cautividad escrita desde Roma por Pablo. Un argumento citado en favor de la hipótesis tradicional que hace comprensible que Pablo declare que le resulta imposible visitar Galacia, 4:20. A ello se le puede añadir que Gálatas ofrece un resumen a la vez claro y perfilado de las cartas paulinas. Podemos decir que es una carta dentro de todo tardía, ¿no? Porque ahí ya está bien marcada, como dije al principio, la teología paulina, ¿no? Y quizás se considera también que es una carta desde la cautividad, ¿no? Los numerosos paralelos lingüísticos y teológicos contrastables, digamos, entre Gálatas y Segunda de Corintios por su parte y entre Gálatas y Romanos por otra parte, ha contribuido a establecer un relativo consenso en favor de una redacción de Gálatas contemporánea a Segunda de Corintios y ligeramente anterior a la de Romanos. Según favorezca el parentesco de Segunda de Corintios o con Romanos, la carta habría sido enviada de Éfeso, desde Macedonia. Por el paralelismo, ¿no?, que se da entre Segunda de Corintios, ¿no?, la carta a Gálatas, se cree que también Pablo escribió desde Éfeso, ¿no?, como en el caso de la carta de Segunda de Corintios, escribió desde ahí. Así que bueno, también de Éfeso o desde Macedonia, ¿no?, posiblemente desde Corintio, entre los años 55 o 57 después de Cristo. Después está la vocación del apóstol, digamos, y la verdad del Evangelio, ¿no? Podemos decir que la existencia del apóstol ha quedado dividida en dos por un acontecimiento que interpreta una revelación de Dios, que aparece en Gálatas 1:15 y 16, digamos, y que lo convierte en portador de una verdad que permanece fiel independientemente en cualquier sistema de la verdad existente, ya sea en el judaísmo fariseo, que procede de otras tradiciones, o como un acontecimiento fundador, que es la revelación de Dios. En esta doble convicción, digamos, fundamental, que tiene dos consecuencias. La primera consecuencia consiste en el universalismo del Evangelio paulino y la verdad que constituye al apóstol de una nueva identidad, que va a decir San Pablo, ¿no?, que ya no vivo yo, que es Cristo que vive en mí, ¿no? Este es uno de sus postulados mayores, ¿no?, que sabemos muy bien. Después está la carne y el espíritu como determinación de la existencia también, ¿no? Es uno de los temas que él trata en la carta a los Gálatas, ¿no? La oposición que se da entre la carne y el espíritu equivale, digamos, a la oposición del hombre y Dios, ¿no?, que denomina la argumentación a partir de Gálatas 1:1 o 1:6 al 9, ¿no?, o del 10 al 12 también. El hombre y la carne son transitorios, ¿no?, porque es humana, digamos, y pertenecen a este mundo de la creación, mientras que Dios y el espíritu tienen la fuerza de hacer vivir, ¿no?, que es justificar y de dar la vida eterna, ¿no? Este es el tema principal que toca San Pablo, digamos, ¿no? Bueno, en síntesis sería esto la introducción a la carta a los Gálatas. Es una de las cartas auténticas, que podemos decir, y que se ve muy bien la teología bien fundada ya. Es un Pablo maduro ya, ¿no?, que escribe la carta a los Gálatas. Así que bueno, en el segundo video vamos a hablar de la siguiente carta, que es la carta a los Filipenses. Gracias.